Todas y a todos, es un enorme gusto para mí presentar a Malena León de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida. Nos va a hablar sobre contribuciones desde la filosofía de la creatividad para examinar la creatividad computacional. Gracias, Leo, gracias a todas, especialmente a los organizadores del workshop. Como dijo yo trabajo en Córdoba, en el Instituto de Humanidades. El año pasado terminé mi doctorado con una tesis acerca de la creatividad humana y hace poco empecé a trabajar más bien en el tema de la creatividad computacional, creatividad artificial, creatividad algorítmica, como quieran llamarla. Bueno, es sobre eso el trabajo que les voy a compartir hoy, que está todavía en una fase muy exploratoria, así que todas sus preguntas, contribuciones son pero acá sí puedo ver mejor. Bueno, de algún modo se podría decir que en las últimas décadas la creatividad ha sido considerada como algo así como el último bastión de la excepcionalidad humana por algunos investigadores o también un poco desde el sentido común. Se ha pensado que, por ejemplo, se podría aceptar que ciertos sistemas de inteligencia artificial en un primer momento pudieran ganarnos jugando al ajedrez o incluso ganarnos jugando al Go, pero en general se solía pensar que era más difícil que estos sistemas de inteligencia artificial fueran exitosos produciendo obras de arte, formulando teorías científicas. Sin embargo, a pesar de la persistente opinión de que las inteligencias artificiales carecen de auténtica creatividad, hay que admitir que en muchos casos generan resultados que, de haber sido producidos por humanos, serían considerados creativos, ¿no? En el campo de la literatura acerca de la creatividad, tanto científica como filosófica, y también desde el sentido común, es cierto que durante mucho tiempo se le atribuyó a la creatividad a una parte inexplicable o casi divina del humano. Sin embargo, esta percepción ha sido ampliamente rebatida en esa literatura, y por ende en ese contexto surge la pregunta de, bueno, ¿por qué los sistemas de inteligencia artificial no podrían también ser creativos, no? Bueno, a lo largo de la exposición me voy a centrar en esta pregunta de si pueden los sistemas de inteligencia artificial ser creativos, que es una pregunta que está íntimamente ligada con la pregunta de, bueno, ¿cómo se concibe a la creatividad? Mi idea es explorar algunas contribuciones o aportes que se pueden hacer desde la filosofía de la creatividad para especificar mejor dicha pregunta. Voy a tomar en consideración algunos componentes centrales de las principales teorías sobre creatividad y voy a intentar mostrar cómo estos componentes permiten ofrecer distintas posiciones sobre la posibilidad de la creatividad computacional. Pretendo argumentar que existen enfoques o visiones sobre la creatividad que resultan un poco interesantes a la hora de abordar la pregunta de la creatividad computacional y otros que son un poco más estimulantes para ello. Una aclaración preliminar que quiero hacer es que hay algunos investigadores que han dicho, bueno, en realidad la pregunta de si la inteligencia artificial puede ser creativa por sí misma no es una pregunta tan interesante, porque lo que termina siendo interesante es más la colaboración, ¿no? Cuando humanos y sistemas de inteligencia artificial trabajan en una interacción para producir algo nuevo. Comparto que en general es así, digamos, los resultados más llamativos tienen que ver con una interacción de ese orden. Sin embargo, me parece que eso no quita que la pregunta sea interesante. O sea, si nosotros respondemos a esa pregunta de una forma u otra, entendemos de una forma distinta esa interacción. Es una interacción entre humanos e inteligencias artificiales en la creación de un producto más parecido a trabajar con una herramienta como un pincel, como un microscopio, como una cámara, o es más parecido a una genuina interacción. Bueno, entonces, a lo largo de este trabajo voy a dividir el trabajo en dos partes. La primera parte estará más abocada al tema de la creatividad en términos generales. Voy a relevar algunos componentes clave en las principales teorías de la creatividad. En un primer momento, la cuestión de, bueno, ¿qué es lo que se considera creativo? ¿Cuál es la definición o los criterios que debe cumplir algo para ser creativo? En un segundo momento, lo que se ha entendido como las dimensiones o las facetas de la creatividad, y también la pregunta de ¿a qué se le atribuye prioritariamente el atributo de ser creativo? ¿A un proceso o a un producto? Hay una discusión en la literatura sobre creatividad en torno a eso, que es relevante para lo que vamos a discutir después. En la segunda parte lo que pretendo hacer es emplear los componentes discutidos en la parte 1
y mostrar cómo las diferentes tesis que se tienen con respecto a estas distinciones nos permiten elaborar de manera esquemática 3 enfoques o visiones sobre la creatividad que van a conducir a diferentes posiciones con respecto a si los sistemas de inteligencia artificial pueden ser creativos o no. Bueno, voy a argumentar que cada uno lleva conclusiones diferentes sobre la viabilidad de la creatividad en la inteligencia artificial. A estos 3 enfoques los voy a llamar el enfoque agentivo, el enfoque deflacionado y el enfoque empírico. Lo que creo es que mientras que el enfoque deflacionado y el enfoque empírico afirman o niegan de manera tajante, el enfoque deflacionado y el enfoque agentivo afirman o niegan de manera tajante esa posibilidad, el enfoque empírico adopta una postura condicional que resulta más interesante. ¿Apaga esto? Sí. No, ahí está. Entonces pretendo sostener que el enfoque empírico parece más prometedor que el enfoque agentivo y que el enfoque deflacionario. Vamos entonces con la primera parte. Bueno, las teorías científicas y filosóficas sobre la creatividad conforman un campo amplio y variado, repleto de distinciones y caracterizaciones. En esta exposición me voy a centrar en 2 elementos. Por una parte, como les dije, en la cuestión de los criterios para la creatividad, y en segundo lugar, las dimensiones o facetas de la creatividad. Vamos entonces con la primera de estas partes, que hace referencia a qué entendemos por creativo, o en otros términos, qué condiciones debe cumplir algo para que lo consideremos creativo. En la literatura sobre creatividad existe un consenso bastante extendido en torno a lo que se ha entendido como la definición estándar bipartita de la creatividad, que sostiene sencillamente que para que algo sea creativo debe ser, por una parte, original y nuevo, pero por otra parte también valioso. O sea, resuelve un problema, es útil, es adecuado para una tarea, apropiado. Con esto se quiere hacer referencia a que, bueno, por una parte obviamente debe ser original o novedoso, algo para que no diríamos que es creativo, algo que es nuevo, que es muy similar a algo que ya existía, pero por otra parte debemos poder distinguirlo de un mero delirio o de algo que es nuevo pero no sirve para nada, y por eso se suele decir que las ideas creativas son ideas nuevas, pero también ideas buenas, son ideas que funcionan, y por eso nos importa, ¿no? Si no, no nos interesaría tanto la creatividad. Existen también muchos... perdón, igual lo volví a hacer. Existen también muchos teóricos que de alguna manera adscriben esa definición estándar, pero con ligeras variaciones. Uno de estos ejemplos es el de Margaret Boden. La primera de esas referencias alude a este libro, que es como bastante canónico en la literatura sobre creatividad, de Creative Mind. Bueno, lo que Margaret Boden sostiene es que para que algo sea considerado creativo debe ser original, valioso, pero también debe ser sorprendente. Y ahí se distinguen tres tipos de sorpresa, 3 formas en las cuales algo nos resulta sorprendente. Dice, por un lado, algo puede ser sorprendente porque es poco usual. Pero sería el tipo de sorpresa que hay, no sé, cuando el último equipo de la tabla en ese campeonato le gana al que va primero. No hables de eso. Como cuando Belgrano le ganó a River. Y en segundo lugar, o sea, es sorprendente solo en el sentido de poco usual. En segundo lugar, algo puede ser sorprendente en el sentido de inesperado. Ella dice, cuando tenemos un estilo de pensamiento, como un sistema de reglas, que puede ser, no sé, un estilo artístico, o una determinada teoría científica que sigue estando en vigencia, y alguien, un científico, un artista, en el desarrollo de esas mismas reglas encuentra algo nuevo, algo que es original y valioso, pero que no sabíamos que formaba parte de ese estilo de pensamiento. Y en ese sentido es inesperado. Pero por último, algo puede ser sorprendente en el sentido de que antes de que a esa persona lo haya formulado y hayamos visto que no solo es nuevo, sino que también funciona, nos haya parecido antes que era imposible, ¿no? Y cada una de estas formas de sorpresa corresponde, de acuerdo con ella, a una forma distinta de creatividad. La primera, o sea, las ideas inusuales. Sí, las ideas inusuales son el resultado de lo que ella llama creatividad combinatoria, que es una combinación novedosa de ideas familiares. Cuando alguien dice el átomo es como un sistema solar, por ejemplo, son 2 ideas familiares, pero la combinación de esas 2 ideas familiares resulta novedosa. En segundo lugar, una idea inesperada es el resultado, en el sentido que lo definimos antes, de creatividad exploratoria, que tiene que ver con la generación de nuevas ideas mediante la exploración de un estilo de pensamiento que ya existía.
Ella hace una analogía con recorrer una calle que no se conocía de la ciudad. En cambio, para generar ideas que eran aparentemente imposibles, es necesario haber exhibido creatividad transformacional, que es generar nuevas ideas mediante la transformación de un estilo de pensamiento, o sea, construir una calle nueva. Esta es la que Boden considera más relevante porque implica la transformación del espacio conceptual. Bueno, dejando por un rato la definición de Boden, vamos entonces a otra definición de creatividad que tiene que ver con que algunos investigadores consideran que esta definición, la definición estándar o la definición con variaciones menores, como la de Boden, resultan insuficientes a la hora de caracterizar algo como creativo. Y ellos sostienen que un producto creativo no puede limitarse a ser algo original y valioso, o sea, nuevo y bueno, sino que además debe ser el resultado de un proceso llevado a cabo por un agente que actúa intencionalmente, ¿no? Ellos sostienen que si no añadimos este tercer componente, vamos a tener un problema de sobreatribución. Vamos a considerar creativos procesos que en realidad no merecerían tal atributo. Estas concepciones, antes de la discusión sobre la inteligencia artificial, estos teóricos ya agregaban esto y decían vamos a considerar creativos, no sé, el movimiento de las placas tectónicas que generan diamantes, una puesta de sol, etc. Lo voy a llamar la definición objetiva de la creatividad. Bueno. Otra cuestión en la literatura sobre creatividad es cuáles son las dimensiones o facetas que conforman la creatividad. Para responder esta pregunta, Rawls examinó la literatura que existía hasta el momento con respecto a la creatividad y elaboró el marco de las 4P, que ha sido ampliamente aceptado en general en la literatura, y dice que todo lo que se dice sobre la creatividad se puede sintetizar en 4 categorías principales, conocidas como las 4P, que son las personas, los productos, los procesos y los entornos, por el término en inglés PRESS. Cada uno hace referencia centralmente a una pregunta como la que tiene al lado, ¿no? ¿Qué tipo de personas son creativas? ¿Qué resultados se considera como creativo? ¿Qué debe tener algo para que yo diga eso es creativo? ¿Cómo se dan estos procesos de creación? ¿Y cómo moldea el entorno a la creatividad? Después este marco fue actualizado por Glaviano, que formuló el marco de la 5A, que lo que hace es desdoblar el entorno en su dimensión social y material, ¿no? En audiencias y enfoques. Los enfoques teóricos sobre la creatividad pueden diferir en cuanto a la dimensión de la creatividad en la que hacen más hincapié. Ese es uno de los criterios en los cuales se pueden clasificar las teorías de la creatividad. Ahora bien, existe una discusión teórica relacionada con esta clasificación de las dimensiones que tiene que ver con cómo atribuimos creatividad. O sea, ¿a qué se le da prioridad lógica? Yo digo que alguien es creativo porque hizo algo creativo, digo que hizo algo creativo porque considero creativa a esa persona. Entonces se ha formulado la pregunta, ¿deberíamos dar prioridad lógica al proceso creativo, a la persona creativa o al producto creativo? Algunos teóricos de la creatividad dicen que hay que darle prioridad lógica al producto, como Brisman, Carroll, Ritchie. Por ejemplo, Brisman sostiene que un producto científico o artístico no es creativo porque fue producido por una persona creativa, un proceso creativo, sino que más bien tanto el proceso psicológico involucrado como la persona involucrada se consideran creativos debido a que logran producir un producto considerado como creativo. Por el contrario, algunos investigadores argumentan que la creatividad es principalmente una característica del proceso. Por ejemplo, Davis dice que solo consideramos creativo un resultado a la persona porque lleva a cabo procesos creativos. Acá hay una cita de algo que dice Davis, dice: consideramos a una acción o proceso que ocurre en una determinada práctica como creativo solo si manifiesta novedad que consideramos valiosa en el contexto de esa práctica y lo hace de una manera atribuible a la agencia intencional e imaginativa de las personas involucradas. Les resalté estas palabras para hacer notar que los dos elementos que estoy tomando, o sea, la definición de criterios de creatividad y la cuestión de cuál de las dimensiones es prioritaria, se encuentran íntimamente relacionadas, ¿no? En esta cita se puede ver que Davis adscribe a la definición agentiva, o sea, algo que es creativo porque es novedoso, valioso, pero también resultado de la agencia intencional, y eso lo lleva a pensar que hay que atender a los procesos, ¿no? Hay como un vínculo entre estas dos cuestiones. Bueno, ahora entonces vamos por la segunda parte del trabajo,
acortando la brecha entre las concepciones de la creatividad y la cuestión de la creatividad en la inteligencia artificial. Creo que de algún modo resulta interesante haber resaltado algunos componentes claves de la noción de creatividad porque las distintas concepciones sobre el fenómeno conducen a diferentes posiciones con respecto a la creatividad computacional. Utilizando los componentes trabajados en la primera parte, primero voy a esbozar dos visiones o enfoques diferentes de la creatividad, a los que voy a llamar el enfoque agentivo y el enfoque deflacionado. Posteriormente voy a sostener que cada uno de estos enfoques conduce a diferentes perspectivas sobre la creatividad y la inteligencia artificial, pero sin embargo ninguna de ellas parece muy prometedora. Y finalmente voy a esbozar una forma alternativa de concebir la creatividad que puede ofrecer un enfoque que considero más prometedor para abordar la cuestión de la creatividad y la inteligencia artificial y que por lo pronto voy a llamar el enfoque empírico. Bueno, comencemos considerando el enfoque agentivo. Es un enfoque que ha sido adoptado por algunos investigadores en la literatura sobre creatividad computacional. Con respecto a cuáles son los criterios de la creatividad, el enfoque agentivo adopta la definición agentiva, como era de esperar, o sea, algo es creativo si es novedoso o algo, pero también resultado de la agencia intencional. En segundo lugar, como dijimos, esto implica una atención a los procesos, o de última a los procesos y los productos, pero los procesos no pueden ser dejados de lado. Y con respecto a si pueden los sistemas de inteligencia artificial ser considerados creativos, este enfoque va a responder que no. Y lo que para mí es relevante resaltar es que va a responder que no, independientemente de los resultados que estos sistemas produzcan. Pueden ser fantásticos, novedosos, y de antemano ya sabíamos que no. Como dije, varios investigadores adoptan esta postura, por ejemplo, Paul y Stokes son unos de ellos. Acá tengo una cita de lo que dicen, si el proceso creativo requiere agencia, podría decirse que aún no hemos creado, programado o evolucionado un sistema computacional que sea verdaderamente creativo, sin importar cuánto pueda parecer. Bueno, yo considero que hay varios problemas con el enfoque agentivo. En términos más generales, me parece que algunos de ellos están basados o se pueden fundamentar desde concepciones alternativas acerca del contenido mental o en términos más generales de la intencionalidad entendida técnicamente como ser acerca de algo. Me parece que el enfoque agentivo se fundamenta en una concepción de la intencionalidad según la cual es posible distinguir como de manera clara y distinta la intencionalidad exhibida por humanos adultos en pleno ejercicio de sus capacidades mentales y la intencionalidad exhibida por animales no humanos, bebés, robots. Y sin embargo existen concepciones alternativas de la intencionalidad, por ejemplo, la defendida por Daniel Dennett. Después vamos a ver igual a dónde nos podría llevar una posición como la de Dennett. Pero bueno, ese me parece que es un problema más de los fundamentos de cómo se suele defender la posición agentiva. Sin embargo, en términos más generales, me parece que otro problema que presenta este enfoque es que en algún punto la respuesta es a priori, o sea, no se examina lo que de hecho pueden hacer los programas, sino que independientemente de los resultados que produzcan, los programas no pueden ser considerados creativos. Y en ese sentido, me parece que hay un problema con la definición agentiva en la medida en que añade esta condición de ser resultado de la agencia intencional de antemano. Bueno, veamos entonces en qué consistiría el enfoque deflacionado. A diferencia del enfoque agentivo, el enfoque deflacionado adoptaría una definición estándar, esta definición mínima, definición bipartita, que dice que si algo es original y valioso, es creativo. Con respecto a la consideración de a cuál se le atribuye prioridad lógica, el enfoque deflacionado diría que a los productos, como hace Brisman, como hace Carroll, como hace Ritchie. Si yo tengo un producto creativo, el proceso que lo originó es considerado creativo porque dio como resultado un proceso creativo. ¿Qué responde la pregunta de si puede el sistema de inteligencia artificial ser creativo? Bueno, responde simplemente que sí. No hace falta buscar ni casos muy recientes, ni casos muy extravagantes para sostener una posición como esta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el programa que desarrolló Harold Cohen, Aaron, este programa que crea ya desde hace mucho tiempo, digamos, antes del boom de DALL-E, ChatGPT.
crea imágenes que han sido consideradas por muchos críticos de arte como novedosas y como buenas, digamos. De hecho, hay algunas exhibidas en museos y uno debería decir, bueno, si esto es original y funciona, es creativo, el proceso es creativo, Aaron es creativo, listo, se terminó el problema. Bueno, de hecho, en un artículo del año 2001, Daniel Dennett defiende algo de este estilo, ¿no? Dennett lo que hace es tomar el caso de EMI, este programa de composición musical de Cohen, de David Cobb, y el argumento de su artículo, en alguna parte, en alguna medida, podría ser resumido de esta forma. Dennett se pregunta, ¿pueden los programas de computadora ser creativos? Y después dice, bueno, EMI es un programa de computadora y EMI puso melodías creativas, y entonces los programas de computadora pueden ser creativos. Bueno, si eso fuera todo, podríamos decir que es una forma simple de responder la pregunta, pero no parece una forma muy interesante de hacerlo. Sin embargo, afortunadamente, Dennett añade algo más. Algo que en su desarrollo añade Dennett, que me parece que es un poco más interesante, es que dice, bueno, si David Cobb le hubiera indicado en su programación a EMI cómo componer las canciones nota por nota, consideraríamos que las composiciones son creativas, las melodías son originales y valiosas, pero el autor es Cobb, no el programa. En cambio, según Dennett, es el programa el autor, dado que hay una enorme brecha entre lo que Cobb programa y los resultados que emergen al final. Bueno, esto está muy vinculado con una objeción que ya había planteado Ada Lovelace ya en el siglo XIX, que es, bueno, parece que si algo está programado no puede ser creativo, ¿no? No, claro, dado que un programa solo hace lo que su programador le indica, nunca habrá algo nuevo en el resultado. Sin embargo, los programas de computadora han cambiado mucho, bueno, desde la época de Lovelace está un poco mal dicho porque en ese momento ni existía, pero hasta este momento ya no se puede afirmar que los programadores le dicen exactamente qué hacer, dado que los programas de computadora tienen la capacidad de aprender, ¿no? Esto que entendemos como mejorar automáticamente con la experiencia. Me parece que en este punto podríamos decir que la argumentación de Dennett se vuelve un poco más sustantiva en estas consideraciones al mirar la brecha entre la programación y el resultado. Sin embargo, no podemos decir que esta ceñida a los productos, ¿no? Implica una consideración de los procesos. Y en ese sentido parece que un enfoque deflacionado como el tan mínimo como el que yo he construido falla. Bueno, entonces, estos dos enfoques que he considerado hasta ahora, si bien se encuentran en veredas opuestas, tienen algo en común, que es que no parecen ayudarnos a comprender mejor el fenómeno de la creatividad en la inteligencia artificial. Simplemente parece que ajustan la definición a lo que ya se pensaba de antemano y encuentran la respuesta que ya sabían que iban a encontrar. Y esto parece ser una buena razón para intentar un enfoque alternativo. Para hacerlo será necesario elaborar una concepción de la creatividad que se ajuste mejor a la complejidad del fenómeno. Por lo tanto, finalmente voy a intentar esbozar una tercera vía o enfoque que tentativamente se puede llamar el enfoque empírico. No estoy muy segura de esto, si tienen comentarios o sugerencias se aceptan. A la luz de lo que dijimos antes, parece sensato no adoptar la definición agentiva, ya que esto cierra las puertas de antemano, ¿no? Si nosotros adoptamos la definición agentiva, ya sabemos cuál es siempre la respuesta. Y por ende, podríamos tomar la definición estándar o la definición estándar con variaciones menores. En segundo lugar, con respecto a las dimensiones o facetas de la creatividad, ya hemos dicho que mirar solo el producto no parece buena idea y por ende una consideración de los procesos y los productos parece un camino más prometedor. En ese sentido, por ejemplo, la concepción estándar enriquecida de Boden que presenté al principio puede ser una buena opción, dado que se adopta la definición estándar con variaciones y esto la lleva a considerar tanto los productos como los procesos. Y finalmente, con respecto a la pregunta de si pueden los sistemas de inteligencia artificial ser creativos, la respuesta ya no será ni que claramente no, ni que claramente sí, sino que será que depende. Bueno, ¿de qué depende? Para responder de qué depende, será necesario identificar cuáles son los elementos que consideramos relevantes
para responder a la cuestión, y luego evaluar el desempeño real del sistema de inteligencia artificial y ver si cumple con eso o no. Bueno, entonces, ¿de qué depende si las inteligencias artificiales pueden ser creativas? En realidad no tengo la respuesta, perdón. Pero sí creo que se pueden decir algunas cosas con respecto a cómo se debe abordar metodológicamente, podríamos decir, esa pregunta. Entonces, por una parte sería conveniente ser más precisos sobre la caracterización de la creatividad que ofrece el enfoque empírico y ver qué criterios se siguen de esta caracterización. Por ejemplo, hemos dicho que a diferencia de este enfoque deflacionado, que nos arrojó una respuesta bastante sencilla, sencilla además, que era importante considerar a los productos. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, adoptar una caracterización que diga, bueno, algo creativo es original, valioso y aprendiendo los procesos, que vimos que también era relevante, es el resultado de un proceso reflexivo. O algo creativo es original, valioso y es el resultado de un proceso con cierto grado de autonomía. O resultado de un proceso que no es totalmente aleatorio. O original, valioso y resultado de un proceso capaz de evaluar sus propios resultados. O que es original, valioso y resultado de un proceso que implica una búsqueda heurística perspicaz. Entonces, si queremos saber si una inteligencia artificial es creativa, además de preguntarnos si produce resultados que consideramos originales y valiosos, deberíamos preguntarnos preguntas como estas. Bueno, ¿el proceso que la produjo es capaz de reflexionar? ¿O puede el proceso mostrar cierto grado de autonomía? ¿Actúa el proceso de forma no completamente aleatoria? ¿Es capaz de evaluar sus resultados? ¿Implica una búsqueda heurística perspicaz? Voy a brindar un ejemplo que tiene que ver con apoyarme en la definición de Margaret Boden. Yo todavía no me siento en condiciones de defender que es la mejor postura posible, pero lo que quiero defender es que si adoptamos un enfoque como el que yo estoy proponiendo, al adoptar una postura como la de Margaret Boden, deberíamos proceder de la siguiente manera. Como dije, según Margaret Boden, algo creativo es original, valioso y sorprendente, en el sentido de que es algo que no se podría haber hecho antes. Y ella sostiene que esto implica que el programa ha tenido que cambiar sus reglas generativas para poder hacerlo. Si alguien programó el programa de una determinada manera y el programa solo produce lo que ya podía producir según esas reglas, no nos va a sorprender en este tercer sentido que expuse antes. Y para que eso funcione bien, para que el programa haya tenido que cambiar sus propias reglas y arrojar un resultado original, valioso y sorprendente, tiene que ser capaz el programa de evaluar de algún modo el efecto de sus propios cambios. Entonces, las preguntas que se seguirían de una concepción de lo creativo como la de Margaret Boden serían preguntas del tipo, bueno, ¿es este programa de computadora capaz de reflexionar sobre sus propias reglas? ¿Es capaz de cambiar sus propias reglas? Y por último, ¿es capaz de evaluar los resultados que han surgido tras este cambio? Bueno, lo que pienso, lo que quise argumentar es que este tipo de preguntas nos permitirían comprender mejor el fenómeno de la creatividad de la inteligencia artificial y que por tanto un enfoque o visión como el enfoque empírico parece más prometedor que el enfoque objetivo y el enfoque de adaptación. Y, bueno, igual eso es todo. Gracias, Vale. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas, de comentarios. Eso por decir. ¿Me dejan? Gracias, Male. Hay un montón de cosas para seguir charlando. Y una duda que me surge es con respecto al enfoque agencial. Pareciera ser que estos intencionalistas tienen una concepción de intencionalidad muy ligada a algo como tener intenciones, ¿no? Y ahora se fija intención con esa intención con SEO, intentionality, ¿no? Y no esta parte más del tener un referente o ser acerca de aboutness, más usariano si se quiere. Y hay mucha analogía que uno puede hacer con los enfoques intencionalistas en filosofía de la técnica acerca de los artefactos. Y en eso mismo me preguntaba si vos habías notado alguna esto de enfocarse entre producto y proceso,
parece ser que es una dicotomía muy fuerte en algún sentido, ¿no? Porque implicaría que uno puede evaluarlo al objeto o al fuera de su proceso. Quizás habría que pensarlo en torno a un acoplamiento. Entonces me preguntaba si esa discusión te había servido de algo y si en esto que vos estás pensando para el enfoque empírico, que tengas que considerar tanto al objeto como al producto, ese acoplamiento te sirve de algo. Y después, si queda tiempo, tengo una pregunta sobre la idea del programa, pero vamos con Genial. Bueno, muchas gracias, súper pertinente. Sí, en primer lugar, esta dicotomía entre considerar el producto y considerar el proceso. Sí, a mí en algún punto cuando empecé a leer toda esta literatura ya hace muchos años me resultaba un poco artificiosa. ¿Por qué uno debería considerar o solo el producto o solo el proceso? Y en general se argumenta con experimentos mentales de tipo monos tipeando Hamlet. Pero bueno, después para esta discusión sí resultó relevante la discusión sobre si solo me interesa el resultado o también me interesa cómo se llegó a ese resultado. Yo considero, como que me parece que vos estabas diciendo algo parecido, que es bastante intuitivo que uno debería considerar las dos cosas. Sin embargo, en mi discusión con los enfoques que he considerado objetivos, entra en consideración bastante de las cosas que dijiste al principio, que me parece que dan en la tecla de, bueno, yo en este trabajo argumenté sobre todo que no parecen interesantes para elaborar lo que estoy proponiendo, que es una perspectiva que nos permite decir, bueno, cada programa en particular me va a permitir decir si son creativos o no. ¿Por qué? Porque considero que, de algún modo, la creatividad es algo que tiene un valor cognitivo, por así decirlo, que me interesa saber cuáles programas hacen eso y cuáles no, independientemente de si son idénticos a cómo lo hacemos los humanos. Porque está claro que los humanos podemos hacer eso, ¿no? Podemos traer al mundo cosas que son nuevas y buenas. Y me interesa, y pareciera que los programas de inteligencia artificial también, y pareciera que no lo hacen de la misma manera, no necesariamente, es otra cosa que creo. Sin embargo, en mi discusión con los enfoques agentivos, no lo quise traer acá porque se va un poco de tema, pero me parece que está vinculado con la cuestión de por qué, diría yo, me parece que siguiendo Dennett, hasta que si no está de acuerdo o no, me parece que siguiendo Dennett, ¿por qué nos importaría el origen de algo para saber, en el caso de que sea una obra de arte, su significado, por ejemplo, si es un texto literario, o en el caso de que sea un instrumento, una herramienta técnica, su función? Porque como si fuera un acto fundacional, el creador lo hizo para pisar papel, entonces pisa papel y nada más. El autor quiso expresar el dolor por la pérdida de su madre, entonces habla sobre el dolor de la pérdida de su madre. Hay como una concepción del bautismo, digamos, que me parece que cuando Dennett discute el significado, dice, no tenemos por qué pensar que algo significa lo que el autor quiso decir. Y ahí se cruzan los dos conceptos de intencionalidad que vos mencionabas. De intencionalidad, que tienen algo que ver y un poco no, digamos, en la literatura sobre intencionalidad siempre pasa eso. En realidad es otra cosa la intencionalidad de la que estamos hablando cuando hablamos del significado de un texto, del contenido mental en términos generales, que la de las intenciones. Pero hay un punto en común que es que muchas veces se las ha considerado juntas. Sí. Gracias. Diana. Sí. Un poco. ¿Podés poner ¿Cuál? la última, la que pusiste el enfoque empírico? Porque mi pregunta tiene que ver con, espero poder plantearla medianamente claramente. Eso, en las preguntas. Esa. No, está bien eso. Porque cuando presentaste el enfoque de Boden, al principio, hablaste de que el tipo de transformación requerida es un cambio en el espacio conceptual o algo así. Y acá las preguntas tienen que ver con reglas y reflexionar o cambiar las propias reglas. Entonces, mi pregunta, si vos te lo imaginas, tiene que ver con que no se supone necesariamente que el proceso que hace la inteligencia artificial para crear la obra, vamos a ponerlo así, si estamos pensando en la obra de arte, yo estoy pensando en una pintura, por ejemplo.
obviamente no tiene por qué ser, y de hecho parece que no es el mismo proceso que un artista, psicógrafo. Entonces, la concreta es las reglas a las que te referís acá. No son las reglas del programa, son las reglas de la práctica humana en las cuales se da esa forma de actividad creativa, ¿no? Esa era mi pregunta, y ahí es donde es raro, porque le estás pidiendo al programa reflexionar sobre las reglas de una práctica humana. ¿Se entiende por dónde voy? Sí, es súper pertinente la pregunta, y de hecho es mi próximo paso a investigar, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando Boden elabora estas definiciones de creatividad, y en este libro de 2004, y de hecho en artículos más recientes sobre el tema, da estas definiciones. O sea, ella dice, estos sistemas de pensamiento en los humanos pueden ser entendidos mejor a la luz de ciertos programas computacionales. Por eso es tan relevante para esta discusión, porque ella fue una de las primeras que dijo: para pensar la creatividad humana nos sirven las computadoras. Es todo lo que defiende a lo largo de ese libro. Entonces ella dice, puede pensar los espacios conceptuales pensando en programas. Y después dice, es muy difícil, no dice que es imposible, pero es muy difícil que un programa sea capaz de exhibir creatividad computacional, porque debería poder transformar sus propias reglas generativas, que son las reglas que yo le puse para que cree de determinadas formas. Ella pone como un ejemplo muy simple: si yo estoy jugando con una nena y le digo hagamos collares, y le digo, bueno, solo podés poner una piedra roja después de 2 piedras azules, no sé, reglas de este tipo. Y ella dice, para que surja creatividad transformacional, el programa debería poder alterar las reglas que yo le di. Si es cubista, solo podés, en vez de, si querés hacer un codo, si le estás enseñando a alguien a un programa a hacer una pintura cubista. Si querés hacer un codo, en vez de una curva, tenés que poner... Funciona. Bueno, es que lo que después, para mí es un problema, claro, que después, por ejemplo, Marta Jalina, que es una investigadora que trabajaba con cognición animal y ahora está trabajando también con cognición artificial, examina el caso de AlphaGo, el programa que ganó el Go, y ella dice, AlphaGo exhibe creatividad transformacional en términos de Boden. Y a la hora de argumentar por qué sería creatividad transformacional, lo que ella dice, lo que habla es de los efectos que tuvo en la comunidad del Go el modo de jugar el Go de AlphaGo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había reglas muy claras como, no sé, no avanzar en la segunda línea, no atacar, no sé qué, y cuando AlphaGo empezó a jugar, que al principio parece que la primera vez que ganó a un... la gente se le reía al principio porque parecía que estaba jugando mal, y al final jugó bien, y se empezó a decir, bueno, nosotros pensábamos que los humanos jugábamos de una forma muy novedosa algo, y al final éramos muy conservadores, seguíamos reglas que no por siglos las habíamos mantenido. Entonces ella, Marta Jalina, interpreta algo más parecido a vos. Es como que yo diga, bueno, el cubismo es este, y para eso capaz que no hace falta que el programa modifique sus propias reglas generativas. Yo tengo por delante analizar esa cuestión de cómo debería entenderse la creatividad transformacional, incluso quizás a pesar de cómo Boden misma lo definió en su libro de hace unas décadas. Sí, porque lo conceptual que estaba ahí también es un poco. Totalmente de acuerdo. Gracias. Lo mío es una pregunta más general, vinculada a un comentario de Diana también. Me da la impresión que esta comparación, la presentación que hiciste entre las 3 estrategias posibles, no están todas en el mismo nivel de análisis. Con esto lo que quiero decir, que la concepción que llamás empírica, ¿no es cierto? Sí. La concepción que llamás empírica está en una suerte de meta-nivel respecto a las otras 2. ¿Qué es lo que más hace dudar de esto? Habiendo manejado algún programa muy elemental, esta idea de pedir la reflexión del programa sobre sus propias reglas es algo que supera las presentaciones habituales de cualquiera de los programas. Entonces, no de cualquier programa de computadora, cualquiera. Entonces, está bien como estrategia, pero está introduciendo un nivel de análisis que hace que se vuelvan incomparables. ¿Por qué? Porque no están en el mismo... Lo mismo que te pasa en lógica, que vos tenés niveles de análisis de la lógica, acá tenés niveles de análisis de las concepciones
de la creatividad, para poder dar cuenta de la creatividad en inteligencia artificial, solicitando para la tercera posición una capacidad que las otras dos concepciones no tienen presente, que es la reflexión sobre sus reglas y de los resultados de la aplicación de sus reglas como condición necesaria para el cambio. Eso es lo que me llamó la atención. Dos cosas. Una, quizás incluso si entendemos la concepción de Boden en los términos de Boden, que es lo que Diana discutía, que me parece que está muy bien la discusión, quizás la reflexión no sería necesaria. Yo me quedé pensando después de incluirlo. Quizás solo sería necesario que sea capaz de modificarla y de juzgar esa modificación. Pero más allá de eso, porque me parece que lo que decís va más allá de eso, me pregunto si es que están en diferente nivel de análisis estas tres concepciones, o si mi sensación es más, y esto es lo que, por eso te pregunto si no se podría decir así también, es que las otras dos concepciones, al cerrar o abrir la puerta de antemano, lo que yo quise sostener es que la tercera concepción nos permite hacer estas preguntas y las otras no. Y de hecho, estos son ejemplos que dependerán. O sea, yo quise plantear el enfoque empírico como algo más general. Sí. En función de si adopto la definición de Boden, estas van a ser las preguntas. Si adopto otra definición, otras serán las preguntas. Pero lo que quería defender era justamente esto, que este enfoque o visión nos permite hacernos preguntas de otro nivel de análisis. También lo podría decir. Ese es un poco el point, ¿no? Que hace que, bueno, descartemos más rápidamente las otras dos estrategias, Claro. Frente a esta. Pero al mismo tiempo le plantea la inteligencia artificial como desarrollo tecnológico otro desafío. Está bien. Sí, quizás hasta ahora no en particular, sí. Que hasta ahora no llegaba. Alguien podría decir, sí, ya si planteas eso, está bien. Pero perdón, pero si uno lo lee como yo sugería y como vos nos sugerías a partir del ejemplo de Alfagón, en realidad de eso ya tenemos. Pero el punto es que lo que altera no son las reglas del sistema, No, son las claro. reglas de nuestra práctica. Claro. Entonces, y de eso ya es. Sí, ahí estamos en otro espacio de discusión. Sí, señor. Creo que ahí hay una pregunta. Muy bien. Sí, yo no entiendo, tal vez ya lo diste a entender. ¿Vos partís del supuesto de que se pueden modificar sus propios valores, los programas computacionales? Porque vos haces hincapié en que tienen que ser capaces de modificar sus reglas, y eso en base al producto. Es decir, fue un producto exitoso, fue fallido, en qué grado, pero eso no se puede hacer si no tiene una jerarquización de valores. Entonces, lo que a mí me suena raro del enfoque es cómo se puede entender que hayan modificado sus reglas a partir de que el programa a sí mismo se haya dado otros valores de qué buscar, o sea, la finalidad de ese producto. Está bien, ahí me parece que quizás te respondo de una forma en la que no es mi área, que me estoy formando, entonces... No estoy esperando igual ninguna en particular. Bien. No estoy esperando ninguna en particular. Bueno, lo que Boden ve como más parecido a esa modificación de las propias reglas del programa son los algoritmos genéticos. Estos algoritmos de evolución genética, donde el machine learning depende un poco de cierta introducción de variación aleatoria y bueno, y selección, supervivencia con algún criterio. Y en particular pone un ejemplo de un caso donde eso está corporeizado, como una especie de robot, donde parece que en un momento hubo como una emergencia de una especie de organismo, podríamos decir, que desarrolló una antena. Y eso era algo que no se esperaba, que tenía que ver con que en realidad un receptor de una antena, con que cerca había una antena. No sé si eso te ilustra el tipo de cosas en las cuales podríamos estar pensando. Yo de cualquier manera, o sea, tengo el proyecto de formarme más en esa área, pero lo que sobre todo me interesa defender filosóficamente es qué tipo de filosofía me parece más interesante, que tiene que ver con esto, con no pensar, no partir de la base de que si los algoritmos, si los sistemas de inteligencia artificial están pudiendo traer al mundo cosas nuevas y buenas,
tenemos que elaborar una definición filosófica que nos permita, por ejemplo, blindarlo y decir, eso es claro que es distinto a lo que hacemos los humanos, y es claro que puede no interesarnos, que puede no conmovernos, que puede no cambiar. De hecho están cambiando, pero podríamos decir un montón de cosas con respecto a cuánto nos importa o no. Pero quizás también haya algo interesante para ver con respecto a cómo lo hacen. Y en ese sentido me parece que un enfoque de este tipo podría ser. Una cosa más. Ahí está interesante también para pensar la distinción entre regla y heurística. Porque uno podría pensar que a veces la creatividad puede estar en el hecho de, por ejemplo, tratar a una heurística como una regla y ver hasta dónde uno puede llegar, o justamente en la heurística de cambiar de reglas, entonces pensar una meta heurística, y ahí se puede ir jugando con esa idea de, bueno, poder tomar algo como una regla hasta cierto punto, ¿no? Y ese hasta cierto punto podría considerarse como parte del proceso creativo. Sí, totalmente. Bueno, bien, gracias. Gracias.